En los ejercicios que vamos a realizar hoy día, tenemos que revisar los conceptos relacionados con las proporciones. Proporcionalidad inversa, proporcionalidad directa. En los ejercicios de proporcionalidad directa, lo mejor es establecer la famosa regla de 3. Y en la inversa, un producto entre las variables involucradas. Pero mejor le damos el ejercicio y vamos viendo qué es lo que hay que hacer en cada uno de los casos. En el primero de ellos nos dice, un carguero recorre 372 kilómetros en 12 horas. Entonces, ¿cuántos kilómetros va a recorrer? Si me dan 30 horas disponibles. Entonces yo tengo que pensar aquí qué tipo de variables son, si son directas o si son inversas. Entonces para ello elijo las dos variables involucradas, que son distancia y tiempo. Entonces, si este carguero recorre más kilómetros, ¿se va a demorar más o se va a demorar menos? Obviamente se va a demorar más. En todos estos casos la variable que aparece lejana a esta situación, que es la rapidez, debemos suponerla siempre constante, que no va a cambiar. Eso significa entonces que si recorre menos kilómetros se va a demorar menos. Efectivamente. Entonces establecemos la regla 3 de esta manera. Anoto entonces los 372 kilómetros, voy a usar solamente los números, lo asociamos a las 12 horas. Entonces el número que está asociado a las horas debo ubicarlo debajo de las horas, ¿ves? Y la cantidad, en este caso incógnita, asociada a los kilómetros o a la distancia, debajo de dicha cantidad. Establecida esta regla de 3, entonces debo determinar el valor de x. ¿Cómo se determina el valor de x en una regla de 3 dispuesta de esta manera? Muy simple, el producto cruzado entre las cantidades donde no aparece la x. Eso significa 372 lo voy a multiplicar por 30 y el resultado lo divido por la otra cantidad, que en este caso es 12. Como en este ejercicio se ve bastante compleja la multiplicación, un mecanismo muy simple es establecer una simplificación de las cantidades previo a hacer cualquier multiplicación. Por ejemplo, lo ideal sería, por ejemplo, aquí determinar una simplificación. Podría aparecer a lo mejor un día y dividir todo por 3, por ejemplo. Entonces dividamos todo por 3. Al dividir por 3 aquí me va a aparecer ¿qué cosa? Al dividir por 3 aquí me aparece un 4 y al dividir por 3 aquí me va a aparecer un 10. ¿Por qué elijo ese número? Porque multiplicar por 10 es mucho más fácil, ¿ves? Entonces x va a ser igual aquí a 372 multiplicado por 10, que me daría 3720 dividido por 4. Y usted dirá, ¿será más fácil dividir por 4? Claro, porque para dividir por 4 usted divide sucesivamente por 2. Es decir, la mitad de ese número y luego la mitad del número restante. O si es más fácil, hacer la averiguación directa con el 4, que también no presenta mayor complicación. Bueno, mire, hagamos lo siguiente. El 4 cabe en el 37 9 veces y me sobra una. El 4 cabe en el 12, que queda ahí, 3 veces y no me sobra nada. Por lo tanto, al bajar el 0 me quedarían 903. En consecuencia, este carguero va a recorrer 930 kilómetros para demorarse esa cantidad de horas que aparece señalada ahí. Recorre 930 kilómetros en las 30 horas disponibles. El problema radical entonces única y exclusivamente es desarrollar esa regla de 3. Vámonos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 nos dicen que una máquina, cualquiera que ésta sea, etiqueta 720 envases en 4 minutos. ¿Ya? Le pone un logo determinado con un número, con un valor, con un precio, demorándose ese tiempo. La pregunta es ¿cuántas etiquetas va a poner? En 3 horas. Pero aquí tengo un pequeño problema. Supuestamente debo identificar primero qué tipo de variables son y segundo, me doy cuenta de que las unidades de medida que aparecen involucradas no son las mismas para ambas, por lo tanto debo hacer una transformación de unidades para que queden todos en forma uniforme. Bueno, si esta máquina etiqueta 720 en 4 minutos, mientras más tiempo demora, o mejor dicho, mientras más etiquetas pone, más se va a demorar, evidentemente que sí. Mientras menos etiquetas pone, menos se va a demorar, evidentemente que sí. Por lo tanto, estamos también frente a variables que son directamente proporcionales. Para este caso, entonces, establezcamos la regla de 3. Las variables son número de envases, tiempo disponible. ¿Cuántos envases tenemos entonces?
720 envases. Voy a usar solamente los números y para ello tenemos disponible 4 minutos. Ahí está. Dijimos que no iba a poner la unidad media. 4 minutos. Y aquí tengo un problema. Las horas debo llevarlas a minutos. Una hora sabemos que equivale a 60 minutos. Por lo tanto, 3 horas equivaldrán a 3 por 60, 180 minutos. En consecuencia, para establecer la regla de 3 que tenemos para este caso, debo entonces asociar la cantidad de etiquetas que voy a poner que no la conozco en una disponibilidad de 180 minutos. Ahí está, 180 minutos. Debo resolver entonces esta regla de 3 simple y para ello ya sabemos lo que hay que usar aquí. X igual a producto cruzado donde no está la X. En este caso va a ser esta cantidad que está aquí, 720 multiplicado por 180. Y esto tengo que dividirlo entonces entre 4. Aquí ya la situación cuesta un poquitito más a lo mejor de trabajar por los números que aparecen involucrados, que son a lo mejor extremadamente grandes. Pero podemos efectuar las divisiones y achicar un poquitito el número, omitiendo, fíjense ustedes, los ceros, porque son en realidad números que al multiplicarse me daría un 100, así que ese cero lo voy a dejar aparte de eso. Si efectúo la multiplicación 72 por 18, puedo dividir el 72 con el 4, la mitad son 30, serían 18. Y 18 por 18 es 324. Permítame lo siguiente, aquí esto lo puedo simplificar en 4 y aquí me va a quedar, ahí lo voy a escribir aquí mejor, esto me va a quedar entonces 720 dividido por 4, 180 por 180. Y aquí recojo solamente el producto de 18 por 18. 18 por 18 es 324. Y estos dos ceros que están aquí los agrego al final para efectuar por completo la multiplicación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendría que responder aquí? Pondrá esta máquina entonces todas estas etiquetas, 32.400 etiquetas, en el tiempo que aparece señalado ahí, en las 3 horas. Ahí está la respuesta al ejercicio. Voy a abreviar ahí solo las 3. Vuelvo a insistir que este desarrollo con los números es importante, amiga, amigo, que lo revisen. Vámonos ahora al ejercicio número 3. Para el ejercicio número 3 tenemos una situación a lo mejor diferente a las anteriores. Y hay que ser muy cuidadosos aquí, sobre todo en lo relacionado con el trabajo con el ejercicio en sí. Dice ahí, 8 obreros pintan un cerco y se demoran 6 días. 8 obreros pintan un cerco y se demoran 6 días. ¿Ya? Ahí están los 8 obreros. ¿Cuántos obreros se requiere agregar? Cuidado lo que dice aquí, para que se demoren 3 días. Entonces, primero voy a determinar el número de obreros que necesito para que se demoren 3 días y luego, de los disponibles que tengo, le voy a agregar a los que me faltan. Veamos entonces. Pero aquí yo tengo que identificar primero qué tipo de variables son. Si yo tengo obreros que hacen un determinado trabajo en un determinado tiempo, tengo que pensar ¿qué pasa si aumento los obreros? ¿Se van a demorar más o se van a demorar menos? Evidentemente se van a demorar menos. Si yo aumento la dotación de obreros para hacer un determinado trabajo y todos trabajan al mismo ritmo, que es lo que se supone en estos ejercicios, evidentemente se van a demorar mucho menos mientras más obreros hay. Entonces aquí estaríamos en presencia de variables que son inversamente proporcionales. Por lo tanto, aquí nos rige la regla de 3. Aquí lo que hay que hacer es multiplicar las variables. ¿Cuáles son las variables? Obreros, 8 obreros. Aquí voy a anotar, ¿no es cierto?, la variable. Días, 6 días. Eso es lo que tenemos en una primera instancia. Y acá tenemos que poner entonces los obreros, que en este caso son la incógnita, y la variable tiempo, que son 3 días. Fíjense que en este ejercicio entonces nos queda simplemente 8 multiplicado por 6 es igual a x por 3. De aquí entonces yo deduzco que 8 por 6, 48 dividido por 3 me tiene que dar el valor de x. Permítame anotarlo al lado de acá. 48 dividido por 3. En este caso entonces tenemos 16. Aquí cuidado con el ejercicio y cuidado con el detalle. Para que se demoren 3 días requiero 16 obreros. Pero la pregunta no es esa, ¿ves?
nos pregunta cuántos obreros hay que agregar. Entonces, ya hay 8. Requiero 16. Respuesta, ¿cuántos tengo que agregar? Debo agregar los otros 8 para completar los 16. Entonces aquí anoto el resultado final. Debo agregar 8 obreros a la dotación que ya tengo. Esa es la respuesta entonces para nuestro caso. Bueno, amigas, amigos, es bastante sencillo, ¿no es cierto?, trabajar con este tipo de ejercicios, sobre todo cuando podemos reconocer bien qué tipo de variables son. Pero tienen que ser cuidadosos en el planteamiento de cada una de las ecuaciones. Si no, el ejercicio se nos va quizás para qué lado. Nos vemos entonces muy pronto, ¿no es cierto?, en guatemático.cl con los videos con otras clases en otros temas.